Fundamentos de la contabilidad financiera. Un gusto saludarte. Para empezar debemos entender de qué tratan estas ciencias económicas. Ambas están basadas en la elaboración, coordinación y estructuración de libros y registros que dan cuenta de la composición del patrimonio de las personas jurídicas y naturales, empresarios y emprendedores, así como de las operaciones que modifican la estructura y marcan el porvenir del éxito financiero. Te mostraré conceptos necesarios para ampliar nuestro enfoque. Patrimonio neto. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Nos referimos a la suma de los aportes de los propietarios. Es el capital social más la utilidad o menos la pérdida. Activo, conformado por bienes, derechos y obligaciones. Total de recursos de organización para realizar sus operaciones. Se forma con las aportaciones y los recursos obtenidos en forma de préstamos de personas ajenas a la empresa. Activo fijo. Inversiones que hace la empresa a medio y largo plazo, instalaciones, el local o la maquinaria del mismo son activos fijos. Activo circulante puede convertirse en líquido inferior a un año, por ejemplo, los clientes pendientes de cobro. Los pasivos representan las obligaciones que tiene la organización de pagar importes monetarios correspondientes a recursos obtenidos de personas ajenas. Los estados financieros muestran la situación financiera, capacidad de pago, resultado de las operaciones obtenidas en un periodo determinado. La fuente de información proviene del saldo de las cuentas del balance general. El balance de situación contiene información pormenorizada de los activos, pasivos y patrimonio neto, que determina la situación de la empresa en un momento determinado. El libro diario recoge el asentamiento contable de los hechos económicos producidos durante el ejercicio económico de forma cronológica. Libro mayor. Este recoge todas las operaciones económicas registradas cronológicamente en las distintas cuentas contables de la empresa. La amortización es la pérdida del valor de un activo a lo largo de su vida útil. Responde a la reserva de dinero destinada a recuperar la inversión inicial y obtener mayor beneficio para compensar esta reducción del valor original. El punto muerto es el nivel que marca el importe de las ventas necesarias para sufragar tanto los gastos fijos como los variables. Debes conocer el importe de los gastos fijos y el margen sobre ventas. El ratio de solvencia es la capacidad para hacer frente a obligaciones de pago. Para liquidar estas deudas depende de los activos. El ratio de liquidez es la capacidad de los activos de la empresa para terminar siendo dinero. Generalmente a mayor liquidez, mayor solvencia. Y la conciliación bancaria es el proceso por el que se cotejan los apuntes contables de los movimientos de dinero, de sus cuentas bancarias y con los extractos bancarios que envía la entidad financiera sobre dichos movimientos. Hablemos de la estructura financiera. Son los resultados de las decisiones de inversión para establecer la fuente de financiación. Desde la perspectiva organizacional debemos considerar definir el esquema de negocio y conocer las cifras necesarias, adoptar mecanismos de proyección como presupuestos y flujos de efectivo, comprometer las áreas para adelantar actividades en función de temas económicos, incorporar personal idóneo para el registro de la información contable y financiera, familiarizarse con las cuentas y cifras de los estados financieros, identificar y manejar el costo de los recursos, evaluar necesidades de financiación, identificar fuentes y productos ajustables, conocer el comportamiento de costos y gastos para adoptar políticas de venta, cartera, vinculación de proveedores, entre otros. Y por último, orientar las decisiones de la empresa atendiendo a las cifras contables y financieras. Características de un sistema de información contable. Proporciona información sobre la situación financiera, desempeño y cambios de una empresa, la cual debe ser útil a una amplia gama de usuarios para tomar decisiones económicas y debe tener las siguientes características. La confiabilidad se refiere a la capacidad de una información de expresar las características básicas y condiciones de los hechos, imparcial, objetiva, representación fiel que pretenda ser puestos de manifiesto. Relevancia. Quiere decir que influye en las decisiones, la información debe estar disponible en el tiempo, debe ayudar en la predicción y ayudar en la regeneración. Comprensibilidad para entender el contenido y el significado de los estados financieros e informes. Un mensaje se dice que se comunica cuando es interpretado por el receptor del mensaje en el mismo sentido en el que el remitente ha enviado. Otra cualidad es la comparabilidad. La calidad de la información permite a los usuarios identificar los cambios en los fenómenos económicos durante un periodo de tiempo, entre dos o más entidades. Los informes deben ser comparables
entre las empresas para identificar similitudes y diferencias. Un factor importante son los indicadores de gestión. En la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según sea el caso. Esos indicadores de gestión nos sirven para fortalecer la motivación del equipo de trabajo, dar soporte, influir en los objetivos estratégicos, fomentan el crecimiento personal, son críticos para la gestión del desempeño. Dentro de los tipos de indicadores, tenemos cualitativos versus cuantitativos, inductores o predictivos, la eficiencia versus la eficacia, entrada, proceso, salida o resultados, estratégicos versus operativos, perspectivas del mando integral, externos versus internos, largo plazo versus corto plazo, primarios o simples, humanos tecnológicos y también por disciplinas. Estos indicadores de gestión nos sirven para calcular analíticas, que podrían ser las tasas de crecimiento de los ingresos, ganancias netas, margen de utilidad neta, margen de utilidad operativa, retorno de inversión y ciclo de conversión en efectivo. Dentro de ellos también tenemos los indicadores SMART, que significa tener clara la meta, tener un proceso medible, el proceso debe ser alcanzable, verificar la relevancia de los objetivos y determinar un tiempo para lograr la meta. También tenemos los indicadores FAS. Las metas deben ser usadas durante las discusiones cotidianas para revisar el progreso, asignar recursos y dar retroalimentación. Las metas deben ser difíciles pero no imposibles de lograr. Las metas se deben traducir en métricas concretas que obliguen a tener claridad sobre cómo se van a lograr los objetivos y a revisar el avance. Las metas y el desempeño actual deben hacerse públicos para que todos los empleados los vean. Consejos para el uso de los indicadores de gestión. Realizar un seguimiento detallado, definir una prioridad para sus indicadores, garantizar claridad respecto al temporizador de cada indicador. Realizar preguntas claves para evaluar el progreso. Ahora tenemos los estados financieros, denominados cuentas anuales, informes financieros, reflejo de la contabilidad y estructura económica. Plasman actividades realizadas durante un determinado periodo. Dentro de los componentes tenemos los balances de situación. Informa acerca de la situación de la empresa, presentando sus derechos y obligaciones, así como su capital y reservas, valorados de acuerdo a los criterios de contabilidad. 3 factores específicos. Activo, que viene a ser el dinero en efectivo, dinero depositado en el banco o bienes. Los pasivos, que son deudas con bancos, proveedores y otras entidades financieras. El patrimonio neto, aportaciones realizadas por socios y beneficios que han generado la empresa. Otro factor es la cuenta de resultados. Compara los ingresos de la empresa con los costes de la misma y muestra si ha habido beneficios para pagar dividendos. Dentro de este encontramos los ingresos, que son entradas de recursos o eliminación de obligaciones que generan incrementos de patrimonio. También están los gastos, que son la salida de recursos que disminuyen el activo o incrementos en el pasivo. Por otro lado tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto. Muestra las variaciones en las entradas y salidas en las operaciones de la empresa, entre el inicio del periodo y el final del mismo, generalmente un año. Otro factor es el estado de flujo de efectivo. Muestra las fuentes, regularidad y uso del efectivo, usando estimaciones directas o indirectas. La directa muestra el efectivo neto generado por las operaciones. Esta variable es de vital importancia para analizar la situación de la empresa, ya que refleja su liquidez. La memoria sirve para ampliar la información contenida en las cuentas anuales. Deberá presentarse y elaborarse conjuntamente con los demás estados financieros. Forma parte de las cuentas anuales de las sociedades. La función es completar, ampliar, comentar y realizar aclaraciones sobre el resto de documentos que se integran en las cuentas anuales. Ahora hablemos de los indicadores de liquidez. Son utilizados para medir solidez de la base financiera. Determinan si cuentan con músculo financiero para asumir oportunamente el pago de sus deudas. Se realiza una confrontación entre los activos y pasivos. Así es como se establece el grado de liquidez de la entidad. La liquidez general, que indica cuánto posee la empresa en activos corrientes por cada peso de deuda total. Cuanto mayor sea, es más positivo para la entidad. Luego tenemos liquidez corriente. Indica cuánto posee la entidad en activos corrientes por cada peso de deuda corriente, es decir, de deuda a corto plazo. Cuanto mayor sea, es mejor para la entidad, pues indica buenos niveles de liquidez. Prueba ácida. Indica cuánto posee la empresa en activo líquido por cada peso de deuda corriente,
de deuda a corto plazo. Cuanto mayor sea mejor. Indica cuánto tiene la empresa en activos, sin contar con sus inventarios, para responder a las obligaciones adquiridas a corto plazo. Este indicador es muy útil para medir el grado de excelencia de la realidad financiera. Por último tenemos el capital de trabajo. Indica los recursos con los que cuenta la entidad para desarrollar sus actividades. En términos generales se considera capital de trabajo a los activos corrientes que posee la entidad. Sin embargo, para calcularlo de una manera objetiva, se suele restar de los activos corrientes los pasivos corrientes de la entidad. Bien, muchas gracias por llegar al final de la presentación. Espero te ayude en tu mejora académica